Jorge Barragán es internacionalista de estas promociones nuevas que entienden y comprenden el mundo internacional y en la dinámica propia del siglo XXI. Por eso la primera pregunta obligada es el viaje del Papa a Mongolia, la diplomacia del Papa, el Vaticano. ¿Cómo ves todo ese cuadro en un mundo que se ha ido materializando cada vez más? Sí, un mundo donde la crisis moral, la crisis ética y la crisis espiritual crece cada día más, la importancia de fortalecer el espíritu y fortalecer la voz y la diplomacia del Papa en el mundo permite a que tengamos un mundo en la búsqueda de la paz, entendiendo que después del conflicto entre Rusia y Ucrania tenemos un mundo convulso, un mundo en crisis, un mundo en guerra, donde hoy más que nunca se hace importante y valioso la voz del Papa y la diplomacia del Vaticano en el mundo. Y su última encíclica papal, Fratelli Tutti, nos habla mucho del reencuentro de los diferentes, ¿no? El buscar puntos en común y el buscar puntos que nos den sentido a las cosas materiales. Además, muy preocupado por el tema del ambiente, donde va, siempre insiste en que podría ser un apocalipsis, el calentamiento global, ese tema de la ecología y la iglesia. Sí, es valioso también entender que el mundo se está calentando cada día más en medio de lo que es la influencia de la parte humana, de la actividad económica humana y también la influencia de los cambios naturales del mundo y la importancia de tener conciencia y que los gobiernos entiendan la posibilidad de tener un mundo más sostenible y que cuide, por ejemplo, una de las políticas es el tema de la Amazonía. Hoy se están reuniendo en Cartagena e Indias los bancos de desarrollo en general y uno de los temas más importantes es cómo generar un crecimiento económico cada día más sustentable. Hace poco fue la reunión en Brasil de todos los países que tienen la frontera con la Amazonía, incluyendo Venezuela. Lula se ha convertido un poco en el vocero internacional de esta causa. Sí, un líder internacional de primera índole que ha logrado unificar a los países que cubren la Amazonía en nuestra región y también ha tratado de volver a relanzar los BRICS. Recordemos que en su primer mandato con el canciller Celso Amarín fue el gran coordinador junto a Rusia, India y China de este bloque del mundo, donde están buscando otra vez volver a que tenga fortaleza en medio del contexto del sistema internacional que tenemos hoy en día. La integración latinoamericana en ese sentido está marcada también por esa preocupación, no solamente la Amazonía, sino todos los desarrollos, inclusive petroleros. Acaban de ganar una elección en el referéndum presidencial los que se oponen a la explotación del petróleo en la zona de la Amazonía. ¿Cómo ves ese tema de petróleo y ambiente? Bueno, es un tema tan importante el poder entender cómo nuestros países que tienen problemas comunes, y uno de esos problemas comunes que tenemos es el crecimiento económico para poder generar mejores empleos, mejores salarios y las crisis económicas que al final generan crisis sociales en nuestros países y generan inestabilidad. Cómo ampararlo y cómo ponerlo a la par de los temas y los debates que habla el mundo con respecto al medio ambiente, cómo generar y tener un crecimiento económico cada día más sostenible, entendiendo que nuestras economías emergentes son economías en su gran medida que vienen de la explotación de recursos minerales o recursos hidrocarburos. Entonces, son dilemas que tiene nuestra región y dilemas que tiene que afrontar para poder crecer, porque al final el problema de la pobreza es un problema que une y las desigualdades es un problema común de nuestra región y el cual los estados y los gobiernos tienen que afrontarlos, porque esos son los principales problemas que generan inestabilidad y cómo equilibrarlo con tener un crecimiento que permita la preservación del medio ambiente es uno de los grandes temas de debate en medio de la integración latinoamericana. Es un dilema para Venezuela porque tiene la industria petrolera que hay que poner a funcionar, pero también el arco minero con los minerales que ha sido señalado como una violación de ese derecho de la naturaleza. Sí, uno de los temas que hablamos nosotros también en el lápiz, cómo generamos incentivos para poder recibir las mejores inversiones que nos permitan crecer. Al final la economía venezolana necesita, uno de los economistas dice que tiene que tener inversiones alrededor de los últimos 10 años de alrededor de los 500.000 millones de dólares. Cómo generamos los incentivos y cómo generamos un país que permita que las empresas y los fondos multilaterales vengan otra vez en medio de la crisis política que hemos vivido durante los 24 años, para que Venezuela recupere su crecimiento y para que Venezuela entre a la senda del desarrollo y el problema común que tenemos, que es la pobreza y la superación de esa pobreza, la que nos va a permitir que Venezuela crezca y que Venezuela vuelva a estar en los niveles que se merecen los venezolanos. ¿Qué papel tienen las ideologías en el caso del tercer mundo y en el caso de Venezuela o América Latina como proyectos políticos que sean viables en esa dirección ecológica y desarrollo sustentable? Al final las ideologías son la forma de ver al mundo, pero no tienen que ser camisas de fuerza,
porque si se convierten en camisas de fuerza dogmáticas, hacen que alejemos y dejemos de lado los mejores o las mejores políticas para poder solucionar los problemas que tenemos. En este caso creemos que tenemos que alejarnos un poco de esas camisas dogmas o esos radicalismos para ir hacia el centro, hacia ese centro político que busca las mejores políticas, las mejores personas para enfrentar los retos y los problemas comunes que tiene el país y en general dejar de lado esos dogmas que al final terminan perjudicando a las sociedades. Vamos a un corte para cumplir compromisos comerciales, pero regresamos precisamente en el campo de lo internacional con Jorge Barragán, recientemente graduado en estudios internacionales. Ya regresamos.